¿qué estábamos? Esta porción, como les decía, la porción de esta semana se llama Shemini, ¿cierto? Es la porción número 26 de del año, ¿cierto? Estamos como en la mitad del año de estudio, ¿sí? Si somos 26 más 26 son 52, y en total son 54 las conexiones, así que estamos como en la mitad del año. Y hace sentido, porque justo acaba de empezar el año, y 6 meses después es Rosh Hashanah, el otro año nuevo universal. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo literal de esta porción, pero antes quiero hablar un poco del nombre de la porción. La porción se llama Shmini. Shmini viene de la palabra Shmona. Shmona significa 8, significa el número 8. Entonces, Shmini significa octavo. Y se llama Shmini porque la porción de la Torah de esta semana comienza diciendo Beyayom Shmini, y el día octavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las semanas anteriores, estuvimos viendo, ¿sí? Estuvimos viendo el tema de la construcción y la consagración del santuario, y luego las leyes del santuario, y luego los sacrificios que había que hacer en el santuario, y lo último de lo que se habló fue de todo el proceso que se tuvo que hacer para inaugurar el santuario, el Mishkan, que estaba en el desierto, ¿cierto? Entonces nos dice la Torah nos dice que al día octavo, o sea, duró 7 días la inauguración, ¿cierto? En que los sacerdotes fueron consagrados para ello. Entonces se le dio la orden, ¿cierto? A estos mismos sacerdotes, como sus primeros días, ¿cierto? Que prepararan ciertos sacrificios, ciertas ofrendas y las pusieran en el altar sin encender fuego. Esto es muy interesante. No encendieron el fuego aún porque el fuego había que encenderlo el día octavo. Y dice que cuando ya estaban en el altar las ofrendas, el día octavo se encendió un fuego solo, como que el fuego bajó el cielo o apareció y quemó las ofrendas. Y eso fue como una señal de que había sido aceptada, esta ofrenda que habían hecho los Kohanim, ¿cierto? Aarón y sus hijos. Entonces se consideró que lo habían hecho bien, y que de alguna manera eso era la señal de que el santuario ahora estaba listo, estaba preparado. Aarón, hay un relato bien interesante en esta porción de la Torah, me imagino que la leyeron. Si no, voy a volver a darles el consejo en la página. Los que no tienen una Torah en la mano, no sé, en un librero, una Torah misma, en la página de kabalife.com, cuando uno va a la parte donde dice aprende, pincha ahí, luego material gratuito, pincha ahí, puede ir, están todas las porciones de la Torah del año, todas las porciones de la Torah, y la pueden descargar en PDF, en hebreo y en español, con comentarios y estudios muy interesantes, para que la puedan leer y estudiar antes de la porción del Zohar, para que tengan más o menos claro el tema. Pero continúo. Entonces dice que Aarón tenía 4 hijos. De esos 4 hijos, 2, ¿cierto? 2 son Nadab y Abihu, ¿cierto? Se les ocurre, como les nace, dicen, bueno, ya que está listo el templo, vamos a darle una ofrenda a Dios. Y preparan un incienso X, con un fuego, con un incienso, y entran al santuario antes de que el santuario esté listo. O sea, nadie les dijo que tenían que presentar esa ofrenda en ese momento. Y van y lo hacen, y el mismo fuego que sale del altar para quemar las ofrendas, los quema a ellos y mueren los dos. ¿Sí? Entonces aquí con respecto a esto hay muchas opiniones de, bueno, ¿por qué mueren los 2 hijos de Aarón? Por si eran hombres consagrados, eran sacerdotes, o sea, no eran pecadores, no eran personas malvadas que hayan cometido un acto de maldad. Lo que nos enseñan los cabalistas es simplemente que hicieron una conexión que nadie les pidió, por lo tanto es como que hubieran hecho una conexión mal hecha. Imaginémonos en términos modernos, que tuviéramos que hacer una instalación eléctrica en una casa. Entonces las instrucciones nos dicen, mire, primero corte la luz. Segundo, mida con el medidor de que no esté pasando corriente por aquí. Tercero, la instalación se hace. Así hay todo un orden, una temporalidad y una estructura para
hacer esa instalación. Entonces alguien dice, no, sí, no nos demoramos nada, nos aseguramos de no tocar los cables y no corta la luz, por ejemplo. Entonces va y de repente le pega un golpe y se electrocuta y se muere. No es que él fuera malo, no es que la electricidad sea mala, no es que no hizo bien el procedimiento de la instalación, sino que no siguió los pasos. O sea, se adelantó o se saltó o evitó, ¿cierto? Pasos que eran necesarios seguir. En este caso todavía no era el momento. Entonces como que hubiera habido adentro una gran descarga de energía en la cual todavía las personas no podían recibir, pero estos fueron, dijeron, como eran adolescentes, entonces fue como impulsivo, dijeron, ah, mira, ya Dios llenó la presencia, démosle un regalo. Y entraron y es como que hubieran metido los dedos en el enchufe. O sea, no estaba preparado para eso y murieron. Entonces, ¿qué se aprende de acá? Que esta es una cosa muy importante. Y quiero aclarar desde ya que no quiero que lo entiendan como un asunto de miedo, por favor, sino de prudencia, ¿sí? De geburá, de aprender a limitarse, ¿cierto? O de HOD, que es como evaluar la situación antes de actuar. Ya hemos hablado en infinidad de veces, ¿cierto? Muchas, muchas veces, que la Kabbalah no es un camino para recorrerlo solo, que la Kabbalah es un camino que requiere de un maestro, de un guía. No porque el guía tenga una autoridad sobre ti, como lo enseñan otras religiones, ¿cierto? Donde el guía es como el incuestionable maestro, no, sino porque el guía, de acuerdo a lo que la misma Kabbalah enseña, el guía te guía, ¿sí? O sea, es como si tú llevas menos tiempo en un camino, o si por ejemplo quieres recorrer un bosque, pero no sabes cómo, porque el bosque tiene muchos caminos, tiene senderos, hay un río, hay animales, etcétera, le pides a un guía, me guía, y el guía que lo que tiene más experiencia, más conocimiento, ¿cierto? Y más información sobre el camino, entonces lo vas a seguir a él, para que él te diga, mira, por aquí no vayas, o mira, si te pierdes, mira al cielo, cualquier indicación. Entonces la Kabbalah no es un camino que se recorra solo, ¿cierto? Hay un guía. Uno tiene que tener un guía, al menos, yo siempre digo, al menos los 7 primeros años, o los 10 primeros años de tu vida estudiando Kabbalah, para que tus fundamentos y tu claridad y tus herramientas para poder discernir estén bastante certeras. Yo soy amigo de tratar de tener un guía siempre, siempre, o sea, hasta el final de tus días. De hecho, mi maestro tenía su rabino, y su rabino tenía su rabino. Bueno, ese rabino ya murió, el Rab Brandway. Pero, por ejemplo, el maestro de mi maestro todavía está vivo, Rab Mordechai Scheinberger. Y uno de los rabinos con los que yo me intercambio conocimiento, converso, pregunto, es alumno de él. Y bueno, y hay otros más. Pero el punto importante que tiene que ver con esto es que ellos actuaron de buena intención, o sea, actuaron de buen corazón, por iniciativa propia, que bueno, tuvieron iniciativa, tuvieron buen corazón, pero actuaron sin el conocimiento completo. O sea, actuaron en ignorancia. Buena intención, pero ignorancia. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Murieron. O sea, se electrocutaron en ese sentido. Lo que se llama en Kabbalah, Shevirat Akli, ¿cierto? Se rompieron sus vasijas. O sea, sus vasijas no estaban preparados para esa luz. No que esa luz sea mala, no que esa energía divina fuera negativa, sino que no tenían a nivel personal, por su propio trabajo espiritual y por su propio camino, una vasija suficientemente preparada para recibir esa luz. Entonces, lo mismo ocurre cuando mucha gente, a mí me ocurrió, por eso se los quiero contar. Gracias al cielo, encontré un maestro que me ayudó y me dirigió. Cuando uno se apura, porque pasa que el conocimiento de la Kabbalah, me imagino que a más de alguno de ustedes le ocurrió. Si le ocurrió, me gustaría que me dijera, a mí me ocurrió, como que el conocimiento de la Kabbalah como que te empieza a enamorar, como que te empieza a seducir. Entonces uno quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, y de repente se ve como obsesionado. A mí me ocurrió, cuando empecé a estudiarla, hacía casi 18 años, que no dormía nada. O sea, estaba estudiando, tomaba café, estudiaba, comía, y comía mientras estudiaba, y tomaba café mientras estudiaba, y no me iba a duchar, y no salía de mi pieza, y estaba todo el día estudiando, y me enfermé.
O sea, se me rompió la vasija porque no tenía una preparación, además no tenía un guía en ese momento. Era yo con los papeles ahí, con los libros. Gracias al cielo, al otro año encontré un guía, Baruch Hashem, que fue así. Y conozco un caso también cercano, creo que se lo he contado, de una persona que estudió medio curso conmigo, aproximadamente, ni siquiera un curso entero, y luego decidió, no, ya me quedó claro los bases, no, me voy a comprar el software y voy a estudiar en mi casa. Invirtió un poco de plata que tenía, se compró el software, se compró todo el libro, empezó a estudiar por su cuenta, entendió cosas como él quiso entenderlas, no tenía los fundamentos suficientes para hacerlo. No les voy a contar todo lo que le pasó, pero él hoy día está en la cárcel. Esa persona hoy día está en la cárcel, yo solo lo he visto una vez, y básicamente, ¿qué ocurrió ahí también? Se sobrecargó, se metió, digamos, dentro más energía de la que podía recibir, entendió muy, muy, muy mal cosas que tenía que haber entendido de otra manera, y terminó cometiendo grandes errores que lo llevaron a la cárcel. Creo que está cumpliendo una pena de 6 años. No quiere decir que a todos les va a pasar eso. Lo que, lo que quiero decir, ¿cierto?, es que hay que tomarse el tiempo y dejarse guiar. Si quieren, les invito, y esto es una invitación general también, a que se metan al blog de la página de Kabbalah, kabbalalife.com, ¿cierto?, la página blog, y lean 2 artículos, uno que dice moda espiritual, y otro que está citado en ese mismo artículo que se llama La Kabbalah se expande pero. Léanlos por favor esos 2 artículos, ¿sí? Uno se llama moda espiritual y el otro se llama, o la Kabbalah no es moda, parece que se llama, y el otro se llama La Kabbalah se expande pero. Lean esos 2 para que le quede más o menos claro este tema. ¿Qué fue lo que le ocurrió a los hijos de Aarón? Eran grandes hombres, eran adolescentes, pero eran espiritualmente grandes, pero le faltaba conocimiento. Y mi maestro, Rav Chaim Zuckerberg, que acuérdenme de hablarle de él al final de la clase porque pasa algo importante esta semana con él. Mi maestro, Rav Chaim Zuckerberg, decía, las buenas intenciones sin conocimiento siguen siendo egoísmo. Y contaba esta historia del estudiante de medicina, que llevaba 1 año de estudio de medicina, que se encontró con una persona teniendo un ataque de apendicitis, y que se sintió que con lo que sabía y con su buena intención era suficiente, lo operó con un cuchillo cartonero, lo desinfectó un poco con alcohol, algo así, lo operó, le hizo una apendicectomía en el lugar, pero no cuidó bien todos los ciertos detalles, entonces al hombre le entra una septicemia y se muere por una simple operación de apendicitis. ¿Estuvo mal su intención? No. ¿Estuvo mal que quisiera ayudar? No. Lo que estuvo mal es que lo hizo sin el conocimiento suficiente. Por eso es súper importante ir paso por paso. De hecho, una señal de madurez, considerando un poco lo que escribió Daphne en el chat, una señal de madurez y de respeto a sí mismo y hacia el conocimiento es tomarse el tiempo necesario. Lea sus libros con calma. Si tiene preguntas y si siente que no puede avanzar, pare, pregúntele a su guía. Yo, que en este caso yo soy su profesor, yo estoy abierto a que me pregunten. Siempre les digo, no les voy a responder en el mismo minuto, pero les voy a responder. No se dejen llevar solo por los impulsos. Ah, a mí me parece que debe ser así. Entonces llego y lo hago. Quiero destacar, sí, Richard, exactamente. Quiero destacar, justo Richard, que Richard quería compartir en el grupo del Zohar las meditaciones de Mario Sabán. Y a mí me parece genial. Pero Richard tuvo el criterio de preguntarme, siendo, o sea, Richard es un hombre mayor que yo de edad, que yo lo respeto mucho, que me encanta cómo lleva el camino, me preguntó, ¿está bien? Y yo, claro, por supuesto, dale. Y está súper. Y tiene que ver con un tema de reconocer cómo fluye la luz. Porque recordemos que este camino se llama Kabbalah, ¿cierto? Que viene del verbo lekabel, que es recibir. O sea, este es un conocimiento que uno no lo busca, uno no lo encuentra nomás, sino que lo recibe. Y para que uno lo reciba, tiene que tener a alguien que se lo entregue. Así como a mí me lo entregó, bueno, mi maestro y otros maestros también me lo han entregado, a ellos se lo entregaron sus maestros y a ellos sus maestros, y así hasta Abraham y hasta Adán. Otro tercer tema, que no lo vamos a profundizar hoy, pero que lo quiero mencionar, si todavía me queda tiempo para la parte introductoria, que lo vamos a mencionar, es que en esta porción se entregan
las leyes de Kasherut. Leyes de Kasherut, ¿cierto? Se lo voy a escribir en la pantalla la palabra Kasherut para que la conozcan, ¿cierto? Aquí, anotar, texto. Pásalo acá. Ahí está. Kashrut, que es de donde viene la palabra kasher o kosher. Ahí, me imagino que lo ven ya en la pantalla. La palabra kashrut, de donde viene la palabra kasher o kosher, ¿cierto? Me imagino que más de una vez han escuchado, mira, la comida kosher, las matzot de Pesach son kosher, el vino kosher. Kashrut es, por decir así, como leyes de pureza alimenticia o de pureza energética, más que alimenticia, porque también se habla de libros kosher, etc. Entonces, en esta porción de la Torah aparecen, por eso les invito a que la lean, que la descarguen de la página de Kabbalah y que la lean, aparecen las leyes de kashrut alimenticio, donde se nos explica qué animales se pueden consumir y qué animales no. Y se dan reglas generales, que se las voy a contar aquí, las reglas generales. No vamos a profundizar hoy, de hecho estoy pensando en planear un curso o un seminario quizá, o un taller de 2 o 3 clases, quizá no solo, quizá con otras personas que saben del tema, sobre alimentación. Pero por ahora vamos a decir que en estricto rigor, las reglas básicas para poder decir esto lo como y esto no son las siguientes. De los animales terrestres solo están permitidos los que cumplen con 2 condiciones y hay quien dice 3 condiciones. Pezuña partida, o sea, doble punta de pezuña y que sean rumiantes. ¿Qué es lo que es un rumiante? Que come la comida, la traga, la regurgita, la vuelve a comer y la traga de nuevo, como las vacas, como los corderos, como las cabras, ¿sí? Entonces, animales terrestres, digamos, animales cuadrúpedos, son rumiantes y pezuñas partidas. ¿Sí? Ahí están los ciervos, las ovejas, los cabritos, los corderos, los terneros, el alce, el antílope, la gacela, todos esos animales. Acá no comemos esas cosas, pero en África sí. De los peces, se nos dice que tienen que también cumplir con 3 condiciones, o sea, de los animales del mar. 3 condiciones: ser peces, o sea, no puede ser ni marisco ni crustáceo, peces, deben tener escamas y deben tener aletas. Peces, escamas, aletas. Entonces ahí entra, no sé, el salmón, el atún, los pescados más comunes, ¿cierto? Y de los aves, no se nos da una regla, sino que se nos dice exactamente cuáles sí, o sea, cuáles no. Se nos dice ahí exactamente cuáles no se pueden comer. El halcón, el águila, el cóndor, tin, 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 tin. Y entonces, ¿qué se asume? Todas las que no están ahí, sí se puede. ¿Sí? Y básicamente cuando uno lo estudia y profundiza se da cuenta de que las que se pueden comer son aves domésticas y que no son de carroña. Entonces el pollo, el pavo, la gallina, etc. Y además se nos habla de los insectos. Y se nos dice que no hay ningún insecto kasher, o sea, los insectos no se deben comer, excepto unas langostas, un tipo de langosta. Pero ese tipo de langosta, esto tengo que decírselo, es súper importante, porque una vez alguien me dijo, oye, estuve en Asia, no sé qué, comí langostita, porque como son kosher, y yo dije, ¿y qué langostas comiste? No, langostas. Dije, no, porque la palabra en hebreo que aparece para mencionar ese tipo de langosta es una langosta que está extinta. O sea, ya no existe en nuestra época. Entonces no es cualquier langosta, sino que eran unas langostas que existían en ese tiempo. Por lo tanto, hoy día la regla es que comemos animales de pezuña partida de rumiante, que son básicamente animales de granja, excepto el cerdo, que no rumia, o el caballo, que rumia pero tiene pezuña partida, o sea, cerrada. De peces, escama y aleta. De aves, aves de corral,
Insecto ninguno. Esa es la regla para hoy. Hay cosas más profundas que estudiar de ahí, pero esta clase no da para eso porque no quiero hablar de eso en esta clase. Lo último que se nos enseña en la Torá, en la porción literal, y que esto es algo que a las mujeres sobre todo, al hombre también, pero a las mujeres sobre todo, debiera interesarle, son son las primeras como indicaciones de lo que se conoce como taharat, que es como la pureza energética, donde se nos explica que el poder del agua, que el agua del mar tiene poder de purificar energéticamente, no solo físicamente. Y a partir de eso se enseñan, ¿cierto?, lo que se conoce también como, voy a escribirlo también acá, ¿cierto?, que son lo que se conoce como la tahara, la pureza, que está asociado al concepto de la mikve y de vila. Yo voy a ir anotando estas cositas siempre en las clases para que ustedes aprendan palabras nuevas, ¿sí? Tahara significa pureza, mikve es como una pileta de agua natural, puede ser la piscina, el río, o sea, el río, el mar, un lago, o una preparada con agua natural para sumergirse, para purificarse. Que de hecho, eso se puede hacer antes de Shabbat, antes de una festividad, se hace cuando las personas se van a casar, cuando van a cambiar de un tipo de vida a otra vida. Se hace, y aquí esto es importante para todos, pero insisto, mucho más para las mujeres, porque para las mujeres energéticamente es mucho más pesado, para purificarse de la energía sexual pasada. O sea, cuando uno tuvo una relación en el pasado, se separó, etcétera, y quiere purificarse de esa energía para poder estar preparado para una nueva energía del futuro, o se va a casar, tiene otra pareja, qué sé yo, se hace esta inmersión en agua para purificarse. También sirve para las personas que están enfermas, se purifican y eso trae una rectificación, etcétera, etcétera. Creo que voy a conversar ahí con algunas chicas de la fundación para que hagamos un taller al respecto también, para que podamos todos aprender, pero especialmente las mujeres, porque para las mujeres que están en pareja, que vienen en familia, que están casadas, etcétera, debieran hacer la mikve por lo menos una vez al mes, que es cuando termina su periodo menstrual. Pero la clase de nuevo no se va a tratar de eso hoy. Voy a borrar estas palabras de la pantalla y vamos a ir a escanear el Zohar de esta semana. ¿Sí? Para que así tengamos en mente lo que vamos a estudiar esta semana, que me parece muy, muy importante. Es de la porción Shemini del Zohar, el verso 2. Voy a cerrar el video por unos momentos para que no le interrumpa la pantalla, para que no le tape el texto. Y nos vamos a concentrar, como hacemos todas las semanas. Vamos a darnos unos segunditos para relajarnos, asegurarnos que el cuerpo está relajado, estamos sentados tranquilos. Recordamos que la conexión con las letras del Zohar es una conexión divina, es una conexión con la luz que está implícita en ellas, y leemos escaneando todo junto la conexión del Zohar de esta semana. Uveoraita Idbarei Barnash. Idberei Barnash. Hada Hu Dichtiv Bayomer Elohim Naase Adam. Amar Kutshaberihu Leoraita. Baena Lemibrei Adam. Amara Kamei. Hay Barnash Zamin Lemerchet Lemertei Uleargaza Tamach y lo Tarich Rugza Aleja Eich Ikum Bealma. Amarla Ana Beat Nukim Lei Bealma. Deja Lav Lemagana Itkareina Erech Apayim.
Lo leemos en castellano. Dice, y la Torá creó al ser humano, como está escrito, y dijo Elohim, hagamos al Adán. Habló el sagrado bendito es él a la Torá, diciendo, deseo hacer al Adán. Dijo ella, Adán está destinado a fallar y a despertar tu ira. A menos que seas tardo para la ira, ¿cómo podrá perdurar en el mundo? Le dijo él a ella, yo y tú le sostendremos en el mundo. No en vano he sido llamado tardo para la ira. Vamos a hacer una dinámica que la vi el otro día en una clase del SOAR que me gustó mucho. Les voy a dar un minuto para que lo relean ustedes en español y para que traten de percibir o sentir en sus propias vidas, no es necesario que lo compartan, qué entienden ustedes o qué logran rescatar de este texto, antes de que yo le vamos a la clase que quiero compartirles. Bien, espero que le haya dado cierta reflexión, algo de lo que está ahí le haya movido un poquito por dentro. Y vamos a ir a estudiar. Entonces comienza diciéndonos el Zohar, la porción del Zohar de esta semana, el verso 2. Comienza diciéndonos Ubeoraita Idbarei Barnash. ¿Sí? Y la Torá creó a Barnash. ¿Qué es Barnash? Los descendientes de humano, o sea, al ser humano. Yo lo traduje como al humano, ¿cierto? Al ser humano. Y me gustaría, aquí sí me gustaría que opinen, los que están en línea, que digan su visión por el chat. ¿Qué relación podrá tener esto que vamos a estudiar aquí, que nos dice que el ser humano creó al hombre, o sea, perdón, que la Torá creó al ser humano, perdón, con todo lo que mencionamos antes? Varias cosas que enseña esta Torá: respetar los tiempos, tener un guía, la alimentación, la pureza ritual, etc. ¿Qué relación ven ustedes en que nos diga el texto que la Torá creó al ser humano con la porción de esta semana que estábamos revisando? Los leo, les doy unos minutitos, los leo. Aparentemente nadie quiere aportar al tema, no hay problema. Vamos entonces a seguir avanzando. Mi visión del tema, entendiéndolo. Ya, Richard dice que la Torah es la semilla. ¿Te refieres a que la Torah es la semilla del ser humano? ¿Eso? Como que la Torah es la semilla del humano y por eso ya. Sí, 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 se puede entender así. El tema es cómo se relaciona eso con lo que estábamos estudiando, con lo que nos muestra esta porción de la Torah. Sí, eso es la relación que queremos hacer. Y tiene razón, sí. Por supuesto, cuando hablamos de que la Torah crea al hombre, tiene que ver con la semilla, es mucho más. No hay problema. Si alguien se perdió, no hay problema. Vamos a avanzar simplemente mejor. Si alguien tiene algo que aportar respecto a ese concepto, a qué relación tiene que, que la creación, o sea, que el ser humano fue creado por la Torah, con lo que enseña en la porción de esta Torah,
¿cierto? Con el tema de los tiempos, etc. Ya, Richard dice una creación de desarrollo, Paula dice que nos guía y nos acompaña, pero somos libres, bien. Si todo lo que está diciendo es cierto, aplica al tema de que la Torá nos creó y la Torá está ahí, bien, vamos a avanzar. Dice, Ubeoraita idvarei barnash, la Torá creó al hombre. Y luego, como hace el Zohar regularmente, nos va a dar una base, nos va a dar un texto de la misma Torá para entender por qué nos está diciendo que la Torá creó al hombre, porque nosotros, hasta donde sabemos, lo que creó al hombre fue el creador, ¿cierto? Entonces nos dice, Hadahu dictiv, respecto, ¿cierto? A eso está escrito, como eso está escrito, Bayomer Lokim nace Adam. O sea, y dijo Elohim, ¿cierto? Y dijo este atributo divino de creación, hagamos al Adam. Entonces aquí, lo interesante aquí, que lo comenta el Rabashlang, es que el creador, Elohim, en este caso, como la Torá lo declara en plural. Quiero hacer una aclaración aquí, que de aquí surge el gran error del cristianismo y de otras religiones, de pensar que hay varios dioses. Porque como sale en plural, como Elohim dice en plural, dice, Vayomer Elohim nace Adam, hagamos al Adam, dice, nada, vista, hay varios dioses. Y no, y aquí entendemos, nos va a explicar el Zohar, que Elohim, todo esto es simbólico, recordemos, nada de esto es real, todo esto es simbólico. Dice, habló, el sagrado bendito sea es él, a la Torá. O sea, la Torá ya existía, y está clave entenderlo antes de seguir avanzando. La Torá ya existía. O sea, la Torá no es solo el librito, ¿cierto? El rollo que tenemos, ¿cierto? Que en la fundación tenemos un rollo, ¿cierto? No sé si lo han visto, pero tenemos dos, de hecho. No es el rollo, no es los 5 libros de Moisés solamente, sino que la Torá existía desde antes. De hecho, en el libro de Proverbios, ¿cierto? Hay un monólogo, ¿cierto? Que es como, dice ahí el monólogo de la sabiduría. Entonces la sabiduría habla en primera persona, lo invito a leerlo, está en el libro de Proverbios. Dice, yo soy la sabiduría y yo habito con la inteligencia. Dice, Ani Jochma, yo soy Jochma, dice, y habito con Biná. Dice, yo soy la sabiduría y habito con la inteligencia. Dice, y Da'at, el conocimiento, está conmigo. Y yo creé el mundo, y por mí fue formado, y por mí fue hecho, y por mí, la Torá. O sea, hablando en primera persona. Y dice, el creador, ¿qué? ¿Cierto? Se regocijaba conmigo desde antes del origen del mundo. O sea, esto hay que entenderlo así. En el proceso de desarrollo evolutivo de nuestro mundo, se creó, tal como decía Richard, la semilla, como la materia potencial de la que va a surgir la creación. En este caso, el hombre, porque aquí dice que creó al hombre. ¿Sí? Y esta semilla era la Torá. Por eso la Torá es llamada ahí Jochma, pero el Zohar identifica a la Torá con Biná. ¿Por qué? Porque si bien en Jochma surgió la semilla, ¿cierto? Potencial, la Torá como tal, como energía concreta capaz de crear el mundo, y vamos a llamarle así como el plano del mundo, ¿cierto? Surgió en Biná, en el segundo nivel, el nivel de Biná. Voy a poner en la pantalla el árbol de la vida para explicárselo un poquito mejor, para que lo puedan entender, o para que puedan relacionarlo con la imagen. Acá. Keter, ¿cierto? Que está acá arriba, ¿cierto? La sefirá Keter representa el deseo, ¿cierto? Entonces el creador tuvo el deseo de crear el mundo, ¿cierto? Surgió el deseo de que el mundo exista. No nos vamos a meter ahora en el tema del Tzimtzum y todo eso, porque ya nos daría para mucha clase, pero por ahora vamos a decir que de este deseo surgió una semilla potencial. Emanó, por eso se llama el mundo de la emanación, el mundo de Jochma, emanó una semilla. Pero esa semilla no tomó forma, ni tomó medidas, ni tomó alcance, ni reglas, ni normas, ni leyes,
hasta que esta semilla entró en Binah. Por eso cuando hablamos de la Torá, hablamos en Binah. Si alguien tiene algún día el mérito, puede hacerlo en la fundación cuando podamos volver. O si sabe inglés, puede hacerlo en la página zohar.com. Y lee la introducción al Zohar, va a haber una parte donde dice que la Torá es Binah. Y que por eso no hay alegría sino la Torá, porque la energía interior de Binah es la alegría. ¿Ya? Entonces, la Torá, dice, ¿cierto? El texto nos dice, oh, perdón, acabo de, este programa me gana, ahí sí. El texto nos dice entonces que la Torá creó al Adán, ¿cierto? Pero luego nos dice que el sagrado bendito de ser le dijo a la Torá, deseo hacer al Adán, y tuvieron un diálogo. Bueno, se sobreentiende que luego de este diálogo crearon al ser humano. ¿Sí? O sea, el ser humano fue creado entre una interacción del deseo que surgió de la luz infinita y del plano de la creación o del mapa de la creación que es la Torah. Entonces vamos a explicar esto muy importante. En el Midrash, está escrito en el Midrash Tanhuma, también en el Midrash, no me acuerdo el otro nombre del Midrash, pero el Midrash Tanhuma y el Midrash Bereshit también en el Paperaot de la Torah también está escrito, Hashem miró en la Torah y creó el mundo. O sea, estos son símbolos, pero quiere decir que no es que el mundo surgió como una chispa, sino que hubo primero un mapa. Es como, imagínense que usted quiere construir una casa. Usted que quiere construir una casa, entonces primero, ¿cierto? Tiene la idea, tiene el deseo, pero luego vaya a hacer un plano. Entonces, con un arquitecto, el arquitecto le muestra el plano y le empieza a explicar. Mire, aquí está esto, aquí va a estar el pasillo, está así la escalera. Entonces uno ya se empieza a sentir bien. Como, oh, qué bonita va a quedar, qué interesante. Entonces el que desea hacer la casa, junto con el arquitecto de la casa que hace el plano, empiezan a dialogar. Y vamos a hacer esto, sí, ¿cómo vamos a hacer aquí? Ah, esto vamos a hacerlo así, y esto vamos a hacerlo así, y esto por aquí, y esto por acá. Lo mismo ocurrió aquí. Hubo un diálogo entre el deseo del creador de hacer, que es el que tiene el potencial, y ya existía el mapa, el plano cósmico, divino, del mundo entero, no solo del hombre, del mundo entero. Por eso es que está escrito en la Torá, Fokva, Fokva, Bekulava. Está escrito, pasa la página, todo está en ella. Entonces, en el Talmud nos dice entonces que todo lo que el ser humano desea saber del universo está en la Torá. Solo que hay que saber cómo leerla. ¿Sí? O sea, lo que Moisés transcribió de lo que entendió en estos 5 libros que conocemos como la Torá, codifica todo lo necesario, todo lo que se podría, lo que se sabe, se supo y se podría llegar a saber de toda la creación, solo que está codificado. De ahí que hayan surgido todos estos documentales e investigaciones donde han encontrado que en los códigos de la Torá están escritos la historia del hombre, la historia de la humanidad, de distintos sucesos, donde está escrito, grabado ya, como ya hemos visto, en forma binaria, imágenes de los sucesos, donde también se ha encontrado que están codificadas fórmulas como la ecuación de la relatividad, o distintas ecuaciones que han sido clave para el desarrollo del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo está en la Torá, porque la Torá era, por decirlo así, el plano de la realidad. Luego, cuando se le reveló a Moisés, millones de años después, simplemente fue que ese plano de la realidad, ese mapa del universo, fue revelado a la humanidad para que la humanidad pudiera encontrar su camino, ¿cierto? Y pudiera ponerse en esa sintonía del universo y encontrar su camino y lograr ser feliz. Antes de que sigamos avanzando, aquí voy a responder lo mismo que les pregunté. ¿Qué relación tiene esto? Entender que el ser humano fue creado por la Torá y que la Torá es el mapa de la creación, con lo que nos enseña esta porción. Tiene que ver con esto de que murieron estos chicos antes de
al entrar al templo, y el tema de los alimentos, y el tema de la pureza familiar, etc., tiene relación porque básicamente en esta porción se nos indica, primero, qué ocurre cuando en este mapa que tenemos que recorrer, que es el mundo, no seguimos las instrucciones, sino que andamos por ahí por nuestra cuenta. ¿A cuánto no nos pasó que hoy día mismo podemos mirar nuestra vida atrás, ver los errores que cometimos, las cosas tontas que dijimos, declaraciones que hicimos, etcétera, etcétera, simplemente porque éramos ignorantes? No porque fuéramos malos, no porque tuviéramos malos deseos, no porque fuéramos personas que quisiéramos dañar a otros, simplemente porque éramos ignorantes del camino, que es lo que les ocurrió a los hijos de Aarón. Eran personas que habían crecido espiritualmente, eran personas consagradas por su trabajo, pero habían cosas que aún no sabían, y actuaron a pesar de no saberlas, y cometieron este error, y murieron. Y así nos ha pasado, muchas veces hemos llegado, no, es que esto, yo pienso que es así, o no, es que yo respondí como sentí, o como me salió, o como me nació, y terminamos dañando a otros, dañándonos a nosotros, cometiendo errores, etc. Entonces lo que nos viene a decir aquí, entiende, si la semilla, como dijo Richard, si la semilla de tu alma, de toda la realidad, está en la Torá, qué mejor que consultar en la Torá para saber cómo llevamos esa semilla a su manifestación final, para saber cómo la llevamos a su realización, a su evolución. ¿Sí? O sea, como que tenemos que entender que esto es, el ser humano es como una máquina, por ahí hay quien dice que el ser humano es una máquina perfecta. Hay médicos que lo dicen, anatomistas que lo dicen, biólogos que dicen, el ser humano es una máquina perfecta. Claro, pero cada máquina, ¿cierto? Cada máquina, cuando es creada, ¿cierto? Por ejemplo, un teléfono celular, cuando usted lo compra, viene con un manual. Y ese manual, en el caso del ser humano, es la Torá. Ahora hay que saber leerlo a través de la Kabbalah para poder entender qué hay que hacer y qué no. Y aquí nos va a dirigir hacia un tema particular. Y fíjese que aquí vamos a ver, bueno, qué tiene que ver, por qué el primer tema que va a tratar cuando nos habla de que la Torá creó al hombre es este. Dice que cuando el Creador le dijo a la Torá, quiero hacer a Adán, o sea, ¿qué quiere decir? El Adán ya existía en potencia, en el plan, ¿sí? O sea, a nivel de crear ya existía, estaba en el plan, en la Torá escrito, ya estaba el hombre, solo que aún no existía en lo concreto. Entonces, ¿qué le dice ya ahora? Es tiempo de crear al hombre. Y fíjese lo que la Torá le dice, espérame, le dice, amará Kameh, le dijo a él, ¿cierto? Hay Barnash Zamin le mejetei ulergazá Kameh Kamaja. Kamaj, perdón, le dice, el hombre está destinado a fallar y a despertar tu ira, a menos que seas tardo para la ira, ¿cierto? Después le dice, Jej y cumbe alma, ¿cómo se permanecerá en el mundo? O sea, ¿para qué? Como diciéndole, ¿para qué vas a crear al ser humano si ya sabemos, porque está escrito en la Torá, que él va a fallar y él va a despertar tu ira? Si tú no eres tardo para la ira, entonces, ¿cómo va a poder él sostenerse? Y en el Midrash de Pirkei Rabbi Eliezer, que gracias al cielo hace poco me lo compré, te los voy a mostrar, ¿no? Estoy contento, me llegó de Argentina. Hace mucho que lo quería conseguir y por fin lo conseguí y me llegó de Argentina hace poquito. Es un libro maravilloso. Ahí dice, ¿cierto? Respecto a lo que estamos hablando, que cuando el mundo se creó, el creador se sentó en el trono del juicio, que sería el pilar izquierdo. Y el mundo no se sostenía, se destruía, se destruía, se destruía. Entonces decidió sentarse en el muro de Gesed, o sea, perdón, en el trono de Gesed, en el trono de la bondad. Y el mundo permaneció. Entonces aquí la Torá le está diciendo que la única, o sea, ¿cómo va a poder permanecer en el mundo un ser que está destinado a fallar constantemente si el mundo es estricto y las reglas son
severas. Entonces, ¿qué le dice el Creador? Le dice, Ana be'at nukim lei ba'alma. Yo, el Creador, y tú, la Torá, le sostendremos en el mundo. Fíjense que dice, no en vano he sido llamado Erej Apaim, tardo para la ira. Cuando el Creador fue llamado Erej Apaim, tardo para la ira, lo podemos, quizá algunos se acuerdan, lo podemos ver en el relato de la Torá, cuando Moshe subió al monte Sinai, ¿cierto? Y le dijo al Creador, le dijo, quiero ver tu rostro. El Creador le dijo, nadie podría verme y vivir, pero verás mi espalda. Hay todo un rollo ahí secreto. Entonces dice que le dijo, escóndete en esta grieta de la piedra, entonces luego va a pasar un viento, y en ese viento, un ruach, un espíritu, en ese viento va a ir yo, va a ir mi nombre, y ahí va a poder ver mi espalda. Bueno, todo eso significa básicamente que Moshe tuvo una revelación como desde atrás, o sea, como la revelación posible de recibir, y no la revelación suprema imposible de recibir. Y dice que cuando pasó el viento se escuchó. Sí, dice, vaya vor Adonai al panav vayikra. Y pasó Adonai, ¿cierto? Y pasó la manifestación física del Creador, vayikra, gritando, como diciendo, como cantando. Y ahí aparecen los que se conocen como 13 atributos de bondad del Creador. Los 13 atributos de bondad del Creador. ¿Sí? Que de hecho se recitan en algún momento, en el Yom Kippur lo recitamos, se recitan cuando se va a limpiar una casa, etc. Y uno de esos atributos de los que se mencionan ahí es Erej Apaim, tardo para la ira. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en términos cabalísticos? Significa que nuestro mundo está sostenido en Gesed, en bondad. De hecho, cuando miramos el árbol de la vida, vamos a volver a mirarlo, ¿cierto? Cuando miramos el árbol de la vida, vemos que arriba, ¿cierto? En blanco están las sefirot intelectuales, ¿cierto? A nivel divino, y a nivel ya de formación, o sea, cuando este mundo ya te va formando, la primera sefira es Gesed, es la bondad. Y del Gesed surge en el resto. ¿Cierto? Entonces, nuestro mundo está sostenido en Gesed. Si estuviera sostenido en el rigor, en el estricto rigor, la ley de causa y efecto, y esto es lo que quiero que entendamos. Existe esta ley universal, ¿cierto? De la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es fija, está ahí, es estricta. Haces esto, viene la consecuencia. Si es luz positiva, viene luz positiva. Si es algo negativo, viene energía negativa. Es así. Pero ¿qué ocurre? En medio de esto, y los que estuvieron en el curso introductorio, o los que lo tomen en algún momento recordarán esto, se introdujo en este plan, en este sistema, donde causa y efecto existen constantemente, o sea que cuando yo cometo un error, el castigo, la consecuencia negativa debería llegarme de inmediato, y cuando hago algo bueno, me debería llegar la recompensa de inmediato. No ocurre, porque en este mundo fue introducido otro parámetro, que es el tiempo. O sea, se introdujo el tiempo como una manifestación de misericordia divina. Entonces, por eso aquí dice que, ¿cómo podrá el ser humano perdurar en un mundo donde hay reglas tan estrictas, ¿cierto? Entonces el Creador le dice, no, pero yo soy Erej Apaim. O sea, fue dicho de mí, del Creador, del sistema divino, tardo para la ira. Porque, ¿qué quiere decir? Que las consecuencias negativas de nuestras acciones no nos son cobradas de inmediato. Hay un atributo del sistema que demora la consecuencia, esperando que el ser humano cambie, esperando que el ser humano tome conciencia y diga, estoy haciéndolo mal, quiero hacerlo mejor, hice eso mal, voy a ir a repararlo, rompí esto, lo voy a arreglar, robé, lo voy a devolver, mentí, voy a decir la verdad. Erej Apaim, tardo para la ira, quiere decir que el sistema, ¿cierto?, tiene un parámetro que demora el castigo, demora la consecuencia nefasta. Y está asociada a la Torá, porque fíjese lo que dice.
El humano está destinado a fallar a menos que seas tardo para la ira. ¿Cómo podrá perdonar? Y el creador le dice, fui llamado tardo para la ira. ¿Cierto? Esto quiere decir que yo y tú, o sea, la bondad del creador que creó este sistema que se demora, está supeditada y ordenada a tú, a la Torá. O sea, la Torá es la clave para que el ser humano aproveche el tiempo, para que antes de que llegue la consecuencia nefasta de sus acciones del pasado que hizo mal, él pueda ver en la Torá y decir, ah, si hago esto, si dejo de hacer esto, corrijo mi camino. Entonces lo que llamamos la ira, que vendría a ser la manifestación, ¿cierto?, de la consecuencia de mi acción negativa, no se manifieste, porque puedo cambiar la causa. O sea, aquí dice que lo que nos sostiene es el creador, o sea, el sistema mismo, que nos da la vida, nos sostiene, nos sustenta. Y la Torá fue dada también para sustentarnos, para sostenernos. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de su estudio, por medio de su comprensión, por medio de comprender y aplicar los conocimientos que tenemos. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, seguir a tu guía, no ir por tu cuenta, comer los alimentos que hay que comer y dejar de comer los que no, y seguir todas las reglas que vamos aprendiendo semana a semana, las leyes universales, aplicarlas en nuestra vida, entendiendo que si bien la ley de causa y efecto exige, por todo lo que hiciste tienes que recibir el efecto, la Torá viene a darnos la herramienta para cambiar esa causa, para que esto de Erej Apaim, o sea, esto de tardo para irarse, Erej se entiende también como alargarse. Entonces es como, si yo por ejemplo cometí un error en el pasado, pero luego conozco la Torá y digo, bueno, este es el camino a seguir, ok, sabes que me di cuenta que mentí, voy a decir la verdad. Me di cuenta que herí a una persona, le voy a pedir perdón. Me di cuenta que antes me traicionaba siendo infiel a mí mismo, ahora voy a ser fiel a mí mismo. Así lo que voy haciendo es cambiando la causa y por lo tanto el plazo, ¿cierto? Porque voy acumulando luz positiva. El plazo que tengo para ir cambiando las consecuencias negativas de mis acciones pasadas se alarga y se alarga y se alarga y puede ser simplemente que nunca me lleguen, porque transforme todas las causas, entonces solo sea recipiente de la bondad divina. Espero que se vaya entendiendo lo que quiero explicar. O sea, el creador nos sostiene mediante haber creado el tiempo en el mundo, mediante darnos la oportunidad, ¿cierto?, de cambiar, y la que nos va a decir cómo cambiar, hacia dónde cambiar, es la Torah. Entonces, sé que a todos nos pasa que hay aspectos interiores de nosotros, aspectos de nuestro ser, que nos cuesta un montón cambiar. Pero ¿por qué no puedo cambiar eso? ¿O por qué no quiero cambiar eso? ¿O esto otro? ¿O por qué no quiero aceptar que mi forma de ver las cosas no es la correcta? La Torá nos habla de todo, entonces la invitación es a decir, ok, identificaré qué áreas de mi vida todavía me duelen, me provocan dolor, o sea, quiere decir que todavía activan la ira del sistema, activan la consecuencia nefasta, y voy a intentar buscar en la Torá, por medio de las clases que ya he tenido, por medio del estudio, por medio de las preguntas, qué debiera hacer o dejar de hacer para que eso pueda cambiar. Hay cosas que ya sabemos. Deja de comer lo que no debieras comer, deja de mentir, deja de aprovechar el tiempo ajeno, deja de perder el tiempo, deja de desear lo que no es para ti, deja de rechazar las cosas buenas en tu vida, deja de pensar de forma negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya sabemos. Lo que ya sabemos por ahora podemos empezar a aplicarlo y vamos a empezar a estirar ese plazo para que la bondad del creador se manifieste en nuestra vida y tengamos el tiempo para cambiar. Entonces podamos ser sostenidos en el mundo. Espero que lo poco que les he entregado hoy día en cuanto a conocimiento concreto, pero sí, en cuanto a la comprensión de cómo esto funciona, les llegue, lo integren y pueda acompañarlos. Podamos seguir sin comer hametz hasta el jueves, que es el último día que se come. Podamos seguir tratando de liberarnos del ego, siendo respetuosos con el camino propio y el ajeno, dejándonos guiar, etcétera, etcétera. Para terminar, antes de que nos vamos, quiero contarles algo importante, algo especial.
Mañana al caer el sol, o sea, ya pasado mañana, digamos el miércoles, que comienza mañana en la noche, ya es Shevi'i Shel Pesach, el séptimo día de Pesach. Vamos a hacer una meditación a las 7 de la tarde, una pequeña introducción y una meditación con los 72 nombres de Dios, porque es el día que se abrió el Mar Rojo, el séptimo día, el cierre de Pesaj. Pero además ese día tiene algo especial en particular para mí, y debería tenerlo también para ustedes, considerando que ustedes son mis estudiantes, estudian conmigo. Ese día, el día 21 de Nisan, ¿cierto? El día séptimo de Pesaj, es el día que dejó este mundo físico mi maestro, Rav Chaim Zuckerberg. Entonces vamos, antes de empezar esa meditación, vamos a encender una vela en su nombre, vamos a conectar con su energía, que por supuesto va a estar presente con nosotros en ese momento, y luego vamos a tener la conexión del séptimo día de Pesaj. Esta conexión no tiene ningún costo, va a ser abierta, de hecho va a ser abierta al público para que todo el mundo pueda entrar y participar en la conexión. Va a durar menos de una hora, por lo tanto los invito a que participen, ¿sí? Y quédense de este texto con el tardo para la ira. El sistema nos está esperando a que cambiemos. El sistema no quiere conducirnos por medio del sufrimiento, sino conducirnos por medio de la bondad. Nosotros tenemos que tomar la conciencia y el control de nuestra vida, y nunca esa ira se va a manifestar en nosotros. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.